La insuficiencia respiratoria aguda es una afección caracterizada por disminución de la oxigenación de la sangre y algunas veces hay aumento del CO2 en la misma. Puede ser solamente baja el PO2 o a veces sube el CO2 y en algunas oportunidades puede ser, algunas llamamos mixto, ¿no? Entonces puede ser una insuficiencia respiratoria hipoxémica, puede ser una insuficiencia respiratoria hipercápnica, o algunos, como le vuelvo a decir, le mencionan como, cuando hay las dos, mencionan que es mixta, o el término correcto sería insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica cuando ocurren los dos eventos, ¿no? Cuando decimos que es insuficiencia respiratoria hipoxémica, cuando la PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio. Esto lo evidenciamos con una gasometría. E indirectamente, que ya como se les ha dicho, podríamos usar el oxímetro, ¿no? En ese caso, con el oxímetro sería una disminución de la saturación de oxígeno menos de 90. Con el oxímetro no podemos ni directa ni indirectamente ver el CO2, ¿no? El CO2 normalmente debemos verlo con una gasometría. No hay otra forma de monitorizarlo o de tener una evidencia en relación a si aumenta o no el CO2. ¿Cuáles son las causas de una insuficiencia respiratoria aguda? Tenemos la disminución del oxígeno en el aire inspirado, puede ser debido a una hipoventilación alveolar, puede ser debido a un desequilibrio ventilación-perfusión, puede ocurrir por un cortocircuito derecha-izquierda, puede ocurrir por una anomalía de la difusión de gases. Estas son las 5 principales causas de una insuficiencia respiratoria. En relación a la disminución del oxígeno en el aire inspirado, esto ocurre en lugares altos, ¿no? Más o menos de 1.500, 3.000 metros sobre el mar, donde el oxígeno está disminuido. La causa número 2 sería por hipoventilación alveolar, la cual puede deberse a un deterioro del impulso nervioso, puede deberse a afecciones del sistema neuromuscular respiratorio, también puede deberse a una malfunción del aparato ventilatorio. ¿Qué ocurre cuando hay una hipoventilación alveolar? El aumento del PaCO2. Y previamente una disminución del PaO2 cuando es grave. Entonces, cuando el paciente hipoventila o hay una hipoventilación alveolar, lo más común que uno puede observar es que el CO2 aumente. ¿Cuándo ocurre esta hipoventilación alveolar? Cuando hay lesiones estructurales o funcionales del sistema nervioso central, cuando hay lesiones de médula ósea, médula de la columna, digamos, columna vertebral, afecciones musculares, por algunas lesiones torácicas, y en caso de afecciones respiratorias, lo más común que se puede ver son en asma bronquial y en bronquitis, ¿no? Que podemos tener pacientes retenedores de CO2. La otra causa que se ha mencionado es el desbalance entre la ventilación-perfusión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay áreas pulmonares que reciben una adecuada ventilación, pero están mal perfundidos. O puede ocurrir que estén bien perfundidas, pero mal ventiladas, lo cual ocasiona una insuficiencia respiratoria. ¿Qué puede causar esto lo que les he manifestado? Casos de neumonías, casos de atelectasias, presencia de neumotórax, presencia de derrames pleurales, y algunas veces cuando ocurre un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Podría haber alteraciones más que todo a nivel alveolar. En relación al shunt, que es cortocircuito derecha-izquierda, ¿qué ocurre en este evento? Digamos, un incremento en la diferencia entre alveolar y arterial de oxígeno durante la respiración con aire ambiente, producto de un shunt anatómico derecha-izquierda o por una perfusión continuada de unidades pulmonares no ventiladas. ¿Dónde podemos evidenciar este tipo de insuficiencia respiratoria? En la presencia de síndrome de distrés respiratorio agudo. Anormalidades de la difusión. Tenemos que por difusión de la membrana alveolo-capilar no se produce un intercambio gaseoso adecuado.
¿Cuándo ocurre esto? En caso de fibrosis pulmonar. Ya en casos avanzados, digamos, inicio de fibrosis pulmonar no podemos evidenciar una insuficiencia respiratoria. Eso ya conforme pasa el tiempo, el paciente se va afectando, puede ya tener insuficiencia respiratoria. En cuanto a la parte clínica, ¿no? Si hubiera una hipoxemia arterial, podemos evidenciar que hay manifestaciones del sistema nervioso central. Cuando hay glucólisis anaeróbica, puede haber una acidosis láctica. ¿Qué efectos puede tener una hipercapnia? Cefalea, edema cerebral. En la hipercapnia también muchas veces el paciente se pone somnoliento. Puede llegar más fácilmente el paciente más por hipercápnica que por hipoxemia a un paro respiratorio. Una insuficiencia respiratoria puede ser determinada o consecuencia de una falla cardiovascular, un problema digestivo o de un problema endocrino metabólico, también algún problema renal, problemas musculares, problemas neurológicos y otros. En caso de problema muscular, muchas veces asociado a un problema neurológico, tenemos el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Lo cual, el síndrome de Guillain-Barré, el paciente tiene molestias, ¿no? Tanto musculares, neurológicas, y después puede presentar una depresión del centro respiratorio y muchas veces llegar al paciente a ser intubado y estar en ventilación mecánica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tiene que ser una buena historia clínica, un examen clínico, podemos contar con una gasometría para evidenciar ya lo manifestado, cómo está el PO2, cómo está el CO2. También nos ayuda el diagnóstico, digamos, de la causa, contar con una radiografía, o si tuviéramos el caso, una tomografía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista clínico? Antecedentes, ¿no?, del paciente, más que todo patológicos, hacer un buen interrogatorio en cuanto a la clínica, presentaciones, digamos, de dificultad respiratoria, si el paciente tiene tos, hacer un buen examen físico, donde podemos evidenciar que hay una alteración, si desde el punto de vista respiratorio, por ejemplo, si hay un hemotórax, si el problema neurológico, como ya les he manifestado, problemas musculares, parestesias, pueden ocurrir que ya nos van sugiriendo qué tipo de patología tiene y que está dando como consecuencia una insuficiencia respiratoria posterior, ¿no? En la gasometría, ¿qué cosa evidenciamos? ¿No? La presión arterial de oxígeno, el CO2, se puede también evaluar el intercambio gaseoso. Importante en la gasometría, generalmente ya sale todo impreso, que hay una relación del PAFI, podemos determinar una diferencia alveolar arterial de oxígeno, podemos evidenciar el contenido de oxígeno en sí, también podemos estimar el SHAM intrapulmonar. El valor normal del PAFI es mayor de 400. Hay una fórmula ya para la diferencia entre alveolo arterial, ¿no?, que está cocinada, ¿no?, como la diferencia es el P2 alveolar menos arterial, ¿no?, la presión de oxígeno alveolar menos la presión arterial, que es igual al CO2 multiplicado por la presión barométrica, que a la vez es disminuida de la presión del agua, digamos. A eso le restamos el PaSO2 arterial sobre una constante, ¿no? Y disminuimos el PaO arterial. Disculpen un momentito. Esa es la diferencia alveolar arterial, que el valor normal es más o menos 10 milímetros de mercurio. Es una fórmula que uno ya lo reorganiza teniendo una gasometría, digamos, previa para poder poner las cantidades debidas en esta fórmula. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia respiratoria, podemos decir que debemos individualizar cada paciente. Hay que tratar la causa que produjo la insuficiencia respiratoria, sea neurológica, sea muscular, sea pulmonar, sea torácica. Una de las medidas que podemos tener es mantenimiento de la vía aérea. Si es necesario, le ponemos oxigenoterapia. Importante siempre que vamos a poner una oxigenoterapia, tener una gasometría. Si no hubiera la oportunidad de tener la gasometría, una oximetría, nos ayudaría mucho.
para ver un basal de cuando le administramos oxígeno al paciente y un control posterior, ¿no? Tratemos la ventilación, mantener un óptimo transporte de oxígeno, para eso es importante también que la hemoglobina esté en valores normales, ¿no? El uso de antibiótico en pacientes seleccionados, si hubiera, por decir, una neumonía, debemos usar antibiótico para que eso mejore el paciente y no mejoremos la insuficiencia respiratoria una vez ya, digamos, controlado la infección que pueda causar la insuficiencia respiratoria. Evitar complicaciones, ¿no? Muchas veces hay que elegir un antibiótico, preferentemente de menor espectro a mayor espectro, ¿no? Porque puede dar complicaciones, sean digestivas o muchas veces con el tiempo da resistencia cuando uno, digamos, se salta de los antibióticos y da de amplio espectro antes que los de menor espectro, ¿no? Entre los fármacos que podemos usar son los bronquilatadores, tenemos agonistas beta 2, los cuales podemos considerar salbutamol, el salmeterol, terbutalina, que no tenemos en el Perú, y fenoterol. Fenoterol que lamentablemente ya en el mercado no hay, ¿no? Entonces podemos, digamos, usar salbutamol y salmeterol. Eso lo podemos usar como inhalador o también el salbutamol lo podemos usar para nebulizar, como se ha dicho, ¿no? No hay otro medicamento, digamos, que nos ayude a hacer para nebulizar, para broncodilatar, más que el salbutamol, porque ya en el mercado ya no tenemos fenoterol. Mayormente los usamos como inhaladores y en algunos casos podemos nebulizar. Entre los broncodilatadores también contamos con el bromuro de hipertropio, el cual tiene menos eventos adversos que el salbutamol muchas veces a nivel de pulso, a nivel de latido cardíaco, porque los beta-agonistas 2 generalmente producen taquicardia, ¿no? A lo mencionado, preferentemente por vía inhalatoria, si el caso y tenemos a la mano nebulización, hacemos nebulización o podemos usar sus inhaladores, ¿no? Paciente. En casos extremos ya el paciente puede llegar a ventilación mecánica, que cual puede ser no invasiva o invasiva. Actualmente ya tenemos cánula de alto flujo. Esta foto que les estoy mostrando es con un escafandres cuando se inició, digamos, a usar la ventilación no invasiva. Al inicio eran tipo escafandra, tipo, digamos, astronautas. Posteriormente ya se fue cambiando, digamos, las interfaces le llamamos, entonces actualmente podemos poner a un paciente con ventilación mecánica, pero con una mascarilla, digamos, orofacial o bucal, digamos, nomás, ¿no? Es más cómoda que la que le estoy mostrando en esta foto, ¿no? Esta foto, digamos, como le digo, de una escafandra, el paciente en este caso está tranquilo, pero mayormente cuando le poníamos este tipo de escafandra al paciente, le causaba claustrofobia. Actualmente eso ha variado. También a la no invasiva, estamos agregando ahora con esto del COVID, las cánulas de alto flujo. El paciente lo hace mejor tolerable, no tiene fobia, digamos. Pero eso sí, cuando usamos la cánula de alto flujo podemos tener repercusiones a nivel nasal, ¿no? Heridas, por ejemplo, el paciente, no solo en la fosa nasal, sino en la cara, porque tenemos que ser herméticos al ponerles este tipo de mascarilla. La insuficiencia respiratoria produce síntomas muy alarmantes, ¿no? Tiene causas variadas, como les he mencionado. El diagnóstico rápido y efectivo es indispensable para imponer un tratamiento adecuado que debe ser individualizado. Cada paciente es diferente. Si bien es cierto, hay ciertos parámetros que uno va utilizando, no todos los pacientes podemos manejar de la misma manera, ¿no? Ni el paciente va a responder, ¿no? Como estamos viendo, son 5 causas de insuficiencia respiratoria, por lo tanto, el tratamiento va a diferir de alguna manera. Si bien es cierto, lo primero que uno es oxigenar, hay que ver que el paciente no sea retenedor de CO2, que es importante también que no se le dé mucho CO2, que nos puede dar mayor problema. ¿Alguna pregunta hasta en esta parte de insuficiencia respiratoria aguda? Todo claro, doctor. Ya. Para complementar unas diapositivas respecto a la gasometría, ¿no? Ya mencionada, ¿no? Lo importante que es, ¿qué pasos debemos seguir en la interpretación de una gasometría? En primer lugar, determinar si se trata de una acidosis o una alcalosis. Si el pH es menor de 7.35, es una acidosis.
Si el pH es mayor de 7.45, se trataría de una alcalosis. Eso es lo primero que debemos determinar o al revisar una gasometría que generalmente nos reportan en un papel o impreso, ¿no? En segundo lugar, debemos determinar si el desorden es de tipo metabólico o si es de tipo respiratorio. Cuando es un desorden metabólico primario, ¿qué ocurre? Que los cambios en el pH son en la misma dirección que los cambios en el bicarbonato y el PCO2. En caso de acidosis metabólica, ¿qué ocurre? Que el pH disminuye, por lo tanto el bicarbonato y el PCO2 disminuyen. En los casos de alcalosis metabólicas, el pH aumenta, por lo tanto aumenta el bicarbonato y el PCO2 aumenta. Esto es en relación al problema metabólico, que es diferente a un desorden respiratorio primario, ¿no? ¿Qué ocurre en un desorden respiratorio primario? El pH cambia en dirección opuesta al cambio en el bicarbonato, el PCO2. Así tenemos que en una acidosis respiratoria el pH disminuye y lo contrario ocurre que el bicarbonato y el PCO2 aumentan, tratando de compensar. En los casos de alcalosis respiratoria, si bien es cierto el pH aumenta, el bicarbonato y el PCO2 disminuyen. Entonces hemos visto dos puntos importantes. Lo otro sería ya el tercero, confirmar diagnóstico. Estos cálculos de anión-GAN ya nos ayudan más que todo con problemas preferentes renales, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, importante, les reitero, el pH disminuye, el bicarbonato de CO2 aumenta. Eso es lo que quiero que rescaten de estas presentaciones en relación a los, digamos, cambios en el cálculo de anión-GAN, GAN urinario, osmolar. Eso más que todo ya se ve en la parte de medicina interna, parte de nefrología, ¿no? Entonces, determinar la existencia de compensación, generalmente hay unas normotecnias, ¿no? Para la acidosis metabólica, para la alcalosis metabólica, y lo importante, de acuerdo al tema que estamos desarrollando, en caso de acidosis respiratoria aguda, ¿qué puede ocurrir? El bicarbonato aumenta un miel equivalente por cada 10 milímetros de mercurio de aumento en la PaCO2. En la acidosis respiratoria crónica, ¿qué ocurre? El bicarbonato aumenta 4 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que la PaCO2 aumenta. En una alcalosis respiratoria aguda, el bicarbonato disminuye 2 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de PaCO2. Y en los casos de alcalosis respiratoria crónica, el bicarbonato disminuye 4 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la PaCO2. Acá tenemos un cuadro ya resumido, ¿no? Para un trastorno, digamos, metabólico, repitiendo, en una acidosis metabólica, el trastorno primario es la disminución del bicarbonato, entonces la compensación es la disminución del PCO2. En caso de acidosis respiratoria, que aumenta el CO2, la compensación es que aumenta el bicarbonato. En la alcalosis metabólica, aumenta el bicarbonato y la compensación es el aumento del CO2. En la alcalosis respiratoria, aquí el primario es que disminuye el CO2 y el bicarbonato también disminuye. Aquí, digamos, en la acidosis respiratoria, si aumenta el CO2, acá está, hay un error, es disminuir el bicarbonato. Es al revés, ¿ya? Es un error de la gráfica. No sé si habrán tenido oportunidad de ver una toma de muestra de AGA. Actualmente ya hay unas jeringas especiales, ¿no? No necesitan como antes que uno le ponía heparina, ahora ya vienen heparinizadas, son jeringas especiales. El abordaje puede ser en la arteria radial, que es la más importante. También se puede obtener la muestra de la femoral, la braquial. En caso de que el paciente tenga digamos, un shock hipovolémico, la alternativa es tomar la muestra de sangre de la arteria femoral, digamos, ¿no? Como último recurso. El procedimiento en sí consiste en pulsar la arteria con la técnica adecuada, dejar que la sangre ingrese sola a la jeringa, sola sube,
La idea es extraer 2 a 4 mililitros de sangre. Luego de eso extraemos y hacemos presión en el sitio de la punción por lo menos 2 minutos. Enviar la muestra al laboratorio. Si es posible, llevarla inmediatamente. En caso no dispongamos de tiempo para llevar la muestra al laboratorio, tenemos que poner, digamos, un contenido que tenga un contenido que tenga hielo, ¿no? Un cooler, digamos, para conservar la jeringa. Ese sería un procedimiento para conservar la muestra, porque si te dejamos en medio metro se va a deteriorar, digamos. Por favor, apaguen esa bulla. Entonces, tomada la muestra, inmediatamente hay que llevar al laboratorio, ¿no? Acá hay una foto de una punción, digamos, arterial radial, realmente una jeringa, el bisel debemos de ponerlo, digamos, ¿no? Como recibiendo la sangre, digamos, para que puedas subir normalmente. Como repito, esta foto, por ejemplo, es de una jeringa antigua. Actualmente ya hay jeringas especiales, en el cual no hay mayor problema. Paranizada, les vuelvo a decir. Si no tenemos o no contamos con una gasometría, podemos usar el oxímetro, muy usado actualmente, casi todos ustedes tienen, donde el cual nos puede marcar, ¿no?, la saturación y el pulso. Indirectamente, como le vuelvo a repetir, si la saturación de oxígeno está menos del 90%, nos está indicando que el PO2 es menos de 60. Entonces, todo esto en relación al oxímetro de pulso, ¿no? Son dispositivos cómodos, no causan mayor problema. Entonces, reiterando, el pulso oxímetro mide la saturación de oxígeno en los tejidos, tiene un traductor con 2 piezas, un emisor de luz y un fotodetector, generalmente en forma de pinza, ¿no?, que uno coloca en el dedo del paciente. Muchas veces el paciente, igual que cuando hacemos una gasometría, está con paciente con hipotensión, una alternativa, como el paciente hace vasoconstricción a nivel de las manos, digamos, podemos poner en la orejita, en el pabellón auricular, y nos da, digamos, la cantidad de saturación de oxígeno, porque cuando está fría los dedos, no nos sensa muchas veces el oxímetro, ¿no? Se suele colocar en el dedo, después se espera recibir información en la pantalla, cual, como les reitero, marca la saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso, más que la frecuencia cardíaca, nos mide el pulso. Reitero, el oxímetro de pulso con eso no podemos valorar ni tomar medida del CO2. La única forma de medir el CO2 es con la gasometría, digamos. En las UCIs, generalmente también, cuando tienen un paciente con tubo orotraqueal, que tienen un paciente con ventilación mecánica, ellos tienen un dispositivo el cual colocan al tubo orotraqueal y pueden sensar también el CO2. Pero eso sería un paciente que esté intubado y en ventilación mecánica. El dispositivo, solo así puede usarse un capnógrafo, le llaman. El oxímetro no marca CO2, les reitero, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la oximetría? Evita las punciones arteriales, proporciona información continua a la saturación de oxígeno, no necesita preparación de la piel ni calentamiento en la zona de aplicación del sensor, inicia sus lecturas en un mínimo periodo de tiempo, las complicaciones derivadas de la aplicación del sensor son mínimas, no requiere la calibración previa, nos informa el pulso y puede alertar sobre una hipoperfusión. A lo ya dicho, la pulsoximetría no informa sobre el pH ni el pH2, ¿no? CO2 no podemos, digamos, valorar con un oxímetro de pulso. Una de sus cosas también es que no detecta hiperoxemia, solo marca la desaturación, digamos. Tampoco puede detectar una hipoventilación, ¿no?, que es importante en pacientes que están respirando aire con concentraciones elevadas de oxígeno. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la altura de donde uno puede estar, las saturaciones varían, ¿no? A más altura, la saturación del paciente, digamos, es menor. No es lo mismo que un paciente a nivel del mar satura 95, ¿no? Generalmente un paciente a más de 3.000 metros, como acá mencionan, a nivel de 3.000 metros, digamos, normal puede ser una saturación entre 88 y 96, ¿no? Pero en cambio acá a nivel de la costa, digamos, la saturación es
y de 95 consideramos normal, ¿no? A más altura, los pacientes de altura, los que viven en altura, van a tener la saturación menor. Aquí, por decirle, hasta 1900 metros, su saturación va a estar entre 83 y 92%, ¿no? Normal, digamos así. Entonces, más altura, la saturación del paciente o la persona que vive en altura, a mayor altura, va a ser mucho menor que lo que está a nivel del mar, digamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, Recién, disculpe, no, sí. no está pasando las diapositivas. ¿Cuál no pasa? ¿Ninguna? A ver, a ver. Dime, Ajá, bien. creo que tiene que volver a compartir. A ver, a ver. Ya, a ver, vamos a repetir. Entonces, ¿es toda la presentación en todo caso? ¿Sí? Ajá, está en conclusiones. Ya. A Ujú. ver, un ratito, ¿eh? Compartir. Aquí vamos a ver dónde estoy. Esta es la última, la segunda presentación. ¿Dónde debo darle? ¿Ayudan, por favor? A ver. Creo que tiene que poner dejar de compartir. A Ajá, ver. ahora ya cambió. ¿Sí? Está en Ya, pasos a seguir. Ajá, ya, ya está. les hago un resumen de nuevo en todo caso, ¿ya? Sí, entonces le Ya. decía, si es que no vieron las diapositivas, para interpretación de gasometría, lo primero que hay que hacer es determinar si es acidosis versus alcalosis, ¿sí? Cuando el pH es menos 7.35 lo consideramos como una acidosis, cuando el pH mayor a 7.45 lo consideramos, es una alcalosis, ¿no? Esa es la diferencia que debemos, lo primero que debemos determinar. El segundo punto, determinar si es un desorden metabólico versus respiratorio. ¿Qué decimos con respecto al desorden metabólico primario? Que los cambios en el pH son en la misma dirección que los cambios en el bicarbonato y PCO2. Entonces, en la acidosis metabólica, si el pH disminuye, el bicarbonato y el PCO2 disminuye, o sea, van en la misma dirección. En cambio, cuando la alcalosis metabólica, el pH aumenta, el bicarbonato y el PCO2 aumentan. Entonces, ¿no? Como comprobamos, de acuerdo a la alteración, ¿no? Van en la misma dirección, digamos. Eso es en la parte metabólica. En el desorden respiratorio primario, el pH cambia en dirección opuesta al cambio en el bicarbonato y PCO2. En una acidosis respiratoria, el pH disminuye, por lo tanto el bicarbonato y el PCO2 aumentan. En una alcalosis respiratoria, el pH aumenta, ¿no? Y el bicarbonato y el PCO2 disminuyen. Entonces se cumple lo que dicen. El pH en el desorden primario cambian en forma opuesta, ¿no? Si el pH baja, el CO2 va a subir. Si el pH aumenta, el CO2 va a disminuir. Esto es diferente, ¿no? Esto es en cuanto al desorden respiratorio que podemos evidenciar, ¿no? Confirmar el diagnóstico, esto ya de punto, como les decías, más que todo en pacientes, en cuadros, digamos, de medicina, en nefrología, que es importante. Igual, también hay una relación, ¿no? Digamos, como normotecnia, cuando ocurre, ¿no? A ver, vamos en cuanto a la acidosis respiratoria aguda. ¿Qué ocurre cuando hay una acidosis respiratoria aguda? El bicarbonato aumenta 1 ml equivalente por litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento en la PaCO2. En la acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato aumenta 4 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que la PaCO2 aumenta. En la alcalosis respiratoria aguda, el bicarbonato disminuye 2 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de PaCO2 que disminuye. En la alcalosis respiratoria crónica, el bicarbonato disminuye 4 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la PaCO2. Las tablas ya les mencioné, es lo mismo. Entonces, el AGA, como ya les decía, la muestra puede obtenerse en la parte de arteria radial, arteria femoral, arteria braquial. No está consignado en esta diapositiva, pero
hay momentos o oportunidades que uno tiene que sacar de la arteria femoral, principalmente cuando el paciente está chocado, digamos, ¿no? Entonces se punza la arteria, ¿no? La sangre ingresa solamente sube a la jeringa, digamos, solita, sin jalar el émbolo, digamos, espontáneamente. La idea es extraer entre 2 a 4 milímetros de sangre, ¿no? Luego de que uno saca retira la aguja, hacer presión por lo menos 2 minutos. Muchas veces ponemos un algodón y ponemos un esparadrapo, pero si uno presiona 2 minutos después de hacer el procedimiento, con eso sería suficiente. Luego enviar la muestra al laboratorio, como le decía, deberían llevarse inmediatamente, en caso no dispongan del tiempo, tienen que tener un recipiente, ¿no? Un cooler, digamos, con hielo para ahí conservar la jeringa y no se altere los resultados del PO2 o del SO2. Una toma acá, digamos, en esta foto sí se está tomando la muestra de una arteria radial. La alternativa a una gasometría o toma de AGA, como les digo, es el oxímetro de pulso, ya conocido por ustedes, de uso práctico, digamos, ¿no? En la mano en todos los consultorios, que mide el oxímetro, nos da el resultado de la saturación de oxígeno y del pulso, ¿no? Ya hay portátiles de mesa, digamos, y portátiles individuales que puede usar cada persona, digamos, ¿no? Ya hay mucha gente que ya conoce este mecanismo. Cuando ya está el paciente, como le reitero, con hipotensión, que a veces está con los dedos fríos, la alternativa es ponerle el pabellón auricular para que podamos tener la saturación del paciente. Reiterando la ventaja de la oximetría, evita las punciones arteriales, proporciona la información continua de la saturación, uno lo puede tener por varios minutos, el oxímetro del paciente, y no hay mayor problema, no le incomoda mucho, digamos. No necesita preparación de la piel, ni calentamiento en la zona de aplicación del sensor, inicia sus lecturas en un mínimo periodo de tiempo, las complicaciones derivadas de la aplicación del sensor son mínimas, no requiere la calibración previa, ¿no? Reiterando que informa sobre el pulso más que todo y la saturación, ¿no? No informa sobre el pH, ¿no? La oximetría de pulso no informa sobre el pH, no nos da resultado de pH ni pH2. No detecta hiperoxemias, no detecta hipoventilación, eso más que todo no lo hace clínicamente. Acá les presentaba una tabla sobre la oxigenación, la saturación de oxígeno, les reitero, a mayor altura, el paciente va a tener menor saturación que a nivel del mar. A mayor altura, menor saturación. Eso para tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, estamos por terminado el cursillo. Gracias.